A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Muy buenas noches. Quiero darle un cordial saludo a todas aquellas personas que en la noche de hoy, o en el día de hoy, o en la mañana de hoy, dependiendo de el momento en que usted, o la hora, el tiempo en que usted esté viendo este video, pues reciba un cordial saludo de parte de su hermano Richard Eola. Hoy nos iniciamos en una aventura muy gratificante, que tiene como fin poder participar en este confuso mundo de las escrituras. Digo confuso porque lamentablemente estamos llenos de multitud de denominaciones, de grupos religiosos que lamentablemente no tienen como enseñanza el mismo principio, sino que cada uno se dedica a hacer las interpretaciones que ellos consideren de las escrituras, y en consecuencia eso ha traído como resultado muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Hoy pues queremos iniciar con un primer estudio. Queremos hacerlo de manera muy formal, con un programa que vamos a estar llevando a cabo de manera concurrente. Eso esperamos, si la tecnología nos los permite. Vamos a estar llevando de manera concurrente un programa, ¿sí? Lo vamos a hacer basado en un programa titulado Lo que la Biblia dice. Y este es un programa que va a estar, lo vamos a basar específicamente en enseñanzas de carácter doctrinal, aquellas cosas que como doctrina, como mandamiento, como enseñanza, el Señor a través de su palabra, a través de sus mandamientos directos o a través de sus apóstoles por inspiración del Espíritu Santo, dejó para que se cumpliera en su iglesia, es decir, para que nosotros, los miembros de su iglesia, lo cumpliéramos a través de la iglesia, ¿verdad? Bueno, hoy damos inicio entonces a estos estudios. Hoy vamos a estar comenzando con un estudio que se titula ¿Es el bautismo para salvación? Espero que ustedes lo puedan disfrutar y espero también que puedan dejar sus opiniones en los comentarios allí abajo. Muy bien, como habíamos dicho, entonces vamos a estar estudiando este tema sobre el bautismo. ¿Por qué es necesario estudiar sobre el bautismo? Bueno, es necesario porque en la diversidad de creencias o en la diversidad de interpretaciones de las diferentes religiones, grupos denominacionales, hay una disparidad de criterios, es decir, hay interpretaciones distintas con respecto al tema del bautismo. Algunos dicen que el bautismo es solamente un paso necesario, esencial, para cumplir o para ser obediente con el mandamiento. Otros dicen que el bautismo es una prueba de la salvación o es una confirmación de la salvación que se lleva a cabo previamente a través de solamente creer. Otros dicen que el bautismo, si no se lleva a cabo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, es un bautismo nulo. Otros dicen que el bautismo debe realizarse solo haciendo mención del nombre de Jesús. Y en las diferentes opiniones, existe mucha diversidad, existen muchos conceptos, ¿sí? Muchas ideas con respecto a este tema del bautismo. Pero
nosotros no queremos hacer o basar esta enseñanza en lo que dice la gente, en lo que dicen las religiones, los grupos denominacionales. Nosotros queremos basar esta enseñanza en lo que dice la Biblia, en lo que dice la Escritura, porque ella es la única fuente de autoridad, ¿sí? Es la única fuente autoritativa en la cual debe estar basada todo lo que nosotros hacemos como cristianos. Y en lo que la Biblia está escrito, bueno, es lo que nosotros precisamente debemos cumplir, hacer, realizar, llevar a cabo. Es lamentable ver personas hoy día que, aunque tienen principios muy claros, mandamientos muy específicos en las Escrituras sobre distintos temas, aún así, estas personas no llevan a cabo el mandamiento según lo establecido bíblicamente, sino que llevan a cabo o realizan las actividades conforme lo enseña la denominación o conforme lo enseñan los maestros de la iglesia local o conforme lo enseñan los pastores. Y lamentablemente, pues, el hombre en ese sentido desobedece lo que Dios dice. Y es que nosotros no tenemos excusas a la hora de cumplir con los mandamientos del Señor, porque es que el Señor nos dejó su palabra escrita, su palabra inspirada, para que nosotros de manera individual, de manera responsable como individuo, podamos analizar, estudiar, escudriñar lo que Él quiere para nosotros conforme a su voluntad, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos, lo cumplamos. Con respecto al tema del bautismo, vamos a tocar solo 3 textos bíblicos. Hoy vamos a comenzar, es un tema que va a ser muy variado. Yo quiero partir diciendo que yo soy del criterio, y así lo creemos en la iglesia y en las diferentes iglesias locales que guardan la misma doctrina que nosotros. Nosotros nos reunimos en Maracay Centro. Yo soy el predicador de la iglesia acá en Maracay Centro, pero existen otras congregaciones dentro de la región y fuera de la región, y de hecho fuera del país, Venezuela, que mantenemos los mismos principios doctrinales. Hermanos con los que mantenemos comunión, comunicación, interactuamos con ellos, nos visitamos y bueno, nos estamos esforzando porque la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica pueda cobrar fuerza hoy día, en medio de un mundo lleno de diversidad y de disparidad de criterios, ¿verdad? Lamentablemente, nuestro planeta está plagado de muchas religiones que han torcido y siguen torciendo las Escrituras. El tema del bautismo, creemos que es para salvación, creemos que es un requisito esencial, es un requisito esencial, muy esencial para que el hombre pueda ser salvo. Y para probar eso, vamos hoy a usar solo 3 textos, aunque, como dije antes, este tema va a ser muy diverso, muy variado, muy amplio. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tocar algunos aspectos del bautismo y vamos a refutar algunas posturas que tienen las diferentes denominaciones o existen en las diferentes creencias. Vamos a hablar temas como argumentos que tienen algunas denominaciones, por ejemplo, que hacen referencia o hacen alusión a lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 o verso 17, que dicen que la salvación es solo por fe, ¿sí? Es solo por fe. Entonces vamos a dar una explicación de lo que, más adelante vamos a estar dando una explicación de lo que son esos textos, de que la fe, y vamos a demostrar que la fe, que es necesaria para la salvación, no sustituye al bautismo como un requisito para ser salvo. Argumentos como el ladrón de la cruz, que se usa de manera muy frecuente, ¿sí? Para defender la postura de que el bautismo no es necesario para la salvación. Entonces muchos argumentan en base a esa historia, a ese hecho en la vida, en la muerte de Jesús en la cruz, donde un hombre recibió la promesa de que ese día
iría con Jesús al paraíso, y ellos dicen que él no fue salvo, que él no fue bautizado y que fue salvo sin ser bautizado. Bueno, todo eso tiene explicación, ¿verdad? Pero aquí lo que no podemos perder es el enfoque del mandamiento inicial. La pregunta es, ¿el bautismo es un mandamiento o no es un mandamiento? ¿Quién dio el mandamiento? Las razones del mandamiento, los propósitos del mandamiento. Bueno, todo eso lo vamos a ver en estos 3 versículos, y ahora mismo vamos a estar yendo inmediatamente al libro de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a ver los versos 15 y 16 de este capítulo. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Vamos a agrandarlo acá un poquito para poder leer lo que dicen los textos. Y vamos a desglosar un poco de manera calmada, ¿verdad? Sin apuros. Vamos a desglosar un poco, a interpretar lo que dicen estos textos, pero de manera objetiva, ¿sí? De manera objetiva. Aquí no vamos a estar interponiendo los sentimientos, las emociones. No, vamos a tratar de ser objetivos, veraces en lo que leemos. Aunque muchas veces estos escritos que leemos vayan en contra de mi estructura doctrinal, de mi formación doctrinal. Yo tengo que confesar que muchos años antes de yo llegar a la iglesia verdadera, yo pertenecía a una denominación pentecostal, y a mí se me enseñó en esa denominación. De hecho, me bauticé en esa denominación, y simplemente me prepararon durante 7 meses en una clase que ellos llamaban clase de catecúmenos. Es decir, era una preparación, un discipulado que hacían para yo poder bautizarme. No obstante, antes del bautismo ya yo era considerado un miembro activo de la iglesia, porque participaba en eventos, en actividades de la iglesia. De hecho, hasta predicaba, cantaba, y no estaba limitado en la iglesia. Y simplemente lo que me faltaba era el bautismo como una confirmación de mi salvación. Y así fue. 7 meses después yo fui bautizado, pero nunca recibí una explicación concisa, precisa, explícita de lo que el bautismo significa. Y no debe ser así. La Biblia explica, da razones y motivos por los cuales un hombre debe ser bautizado. De hecho, la Biblia explica lo que el bautismo representa, significa, simboliza, y todas estas cosas en las denominaciones no lo enseñaban. Yo he hablado con personas de denominaciones, llámese evangélico, pentecostal, libre, y les he preguntado qué significa el bautismo, y no han sabido contestarme. Muchas personas no saben contestarme. Bien, vamos al texto. El texto dice, el verso 15 dice que Jesús, el día que Jesús ascendió al cielo, les dio instrucciones a sus apóstoles. Noten, le dio instrucciones precisas. Estas son palabras del Señor Jesús, y el mandamiento que Él les da antes de ascender, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, esto es, de una manera muy sencilla se entiende lo que el Señor está mandando. ¿Qué está mandando? Vayan y prediquen a toda la gente las buenas nuevas de salvación. Y nosotros sabemos en qué consisten las buenas nuevas de salvación. Consisten en presentar la información al mundo de Jesús como el remisor de los pecados de la humanidad, ¿sí? Fue ese Cristo profetizado desde la antigüedad, que habría de venir, y vino hace aproximados 1000 años atrás, a morir, ¿verdad? A sacrificarse, a dar su sangre, su vida, por el mundo pecador, por el hombre pecador. Y hasta el día de hoy es el mandamiento, son las instrucciones que nosotros heredamos de predicar el evangelio. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, dice que nosotros
nosotros también tenemos esa responsabilidad. No es una responsabilidad meramente de los apóstoles, es una responsabilidad de todos aquellos que aceptamos ese sacrificio maravilloso de Jesús, que somos sepultados en las aguas del bautismo, que nacemos de nuevo y que nos hacemos miembros de una iglesia. Al hacernos miembros de una iglesia, adoptamos y debemos asumir la responsabilidad también, como los apóstoles, de predicar el evangelio, enseñar a Jesús. Y en este texto, entonces, el mandamiento es que vayan, den la buena noticia de que Jesús, de que yo morí por la humanidad, le dice el Señor, a todos los hombres, a toda criatura. Y en el versículo 16, el Señor establece 2 mandamientos para toda persona que escucha el evangelio. 2 mandamientos. Primero, el que creyere, dice, el que creyere. Nosotros sabemos que la palabra creer es el desarrollo de la fe, es creer en aquello que se le habló, que se le dijo, es asumirlo como cierto, como verdadero. En este caso, la predicación de Jesús. Esa persona que cree debe dar un segundo paso. Después de creer, esa persona dice que tiene que ser bautizado. Fíjense que aquí no estamos hablando de consejos. Jesús no está aconsejando a que la gente debe hacer eso. No, aconséjenle a la gente que hagan tal cosa. No. Aquí hay un imperativo, es un mandamiento. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, esa persona que cree y es bautizado, aquí le sigue un resultado. Aquí tenemos un resultado. Y el resultado está en 2 palabras. Dice, será salvo. Es simple. Es difícil de entender esto. ¿Será que es tan complicado entender esto? Que lo que proporciona la salvación es el cumplimiento inicial de estos 2 mandamientos, que implica la fe, es decir, el creer, y luego, en función de eso que se cree, cumplir con el mandamiento de bautizarse. Es lo que se debe hacer. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Bueno, luego acá dice, mas el que no creyere será condenado. Fíjense qué pasa aquí con este texto. Increíblemente, yo hablando con algunas personas y explicando este texto, hay algunas personas que me dicen, bueno, pero es que acá, esa persona que es condenada, dice que no se le exige el bautismo. Acá se habla de creer. Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, como aquí no aparece la palabra bautismo, ellos creen que lo único suficiente para que una persona sea salvo es el creer. Sí, porque en esta segunda parte de la oración no se menciona el bautismo y realmente no se menciona. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que en la primera parte se menciona. Ahora, ¿por qué no se menciona en la segunda parte de este versículo? ¿Por qué no se menciona la palabra bautismo en la segunda parte de este versículo que involucra a una persona que es condenada? Bueno, por el mismo hecho de no creer. Entiéndase, si yo le predico a una persona el evangelio y esa persona no cree a la predicación, no cree a lo que le explico, ¿esa persona va a proceder a bautizarse? Esa es mi pregunta. ¿Será que esa persona procede a bautizarse? Bueno, la respuesta automática es no. Una persona que no cree no va a bautizarse. Y es por ello que acá la palabra bautismo no se requiere para una persona que no cree, porque simplemente no se va a someter a bautizarse por el hecho de no creer. Entonces hay personas que se empecinan en torcer estas cosas, estos textos tan claros, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, lo que hacen es confundir, enseñar mal y ellos mismos creer o interpretar mal unos textos que le podrían llevar a la condenación a ellos, y no solo a ellos, a todas aquellas personas que necesitan de la salvación. Entonces tenemos aquí 2 puntitos. Mandamientos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sabemos lo que es el evangelio, es lo que debemos predicar. Pero aquí, para que una persona sea salvo, debe cumplir con 2 requisitos. Requisito 1, obviamente se necesita creer.
y después de creer, esa persona necesita ser bautizado. Ser bautizado. Aquella persona que no cree, esta persona que no cree, no puede ser bautizado por el hecho de no creer, y esa persona como resultado tiene la condenación, va a ser condenado. Entonces tenemos dos resultados. Tenemos el resultado de una persona que cree y es bautizado. ¿Cuál es el resultado? Miren la matemática, es sencilla. Ser salvo. El que cumple con estos dos requisitos es salvo. Luego dice, la segunda parte, pero aquella persona que no cree, esa va a ser condenada. Bueno, acá tenemos nosotros el primer o la primera vez que el Señor estableció, dejó como mandamiento el bautismo para salvación. En esta ocasión, en el momento en que el Señor se despedía de sus apóstoles porque tenía que ascender al Padre, y deja estas instrucciones que nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia y de manera responsable debemos asumir: ir y predicar el evangelio, ¿sí? Un cristiano que no predica el evangelio, entonces está omitiendo el mandamiento de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué debemos predicar? Porque las buenas nuevas otorgan salvación a las personas. Es por ello que nosotros debemos predicar. Es decir, nosotros somos salvadores de hombres. No los salvamos porque nosotros hacemos el sacrificio, los salvamos porque damos la información. Jesús le dijo a Pedro: ya no serás pescador de peces, sino que te haré pescador ¿de qué? Te haré pescador de hombres. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros de alguna manera llevamos salvación a los hombres. Entonces usted es ese medio por el cual el Señor salva a las personas, y es la responsabilidad suya, es la responsabilidad mía el que nosotros tengamos que predicar el evangelio, pero el evangelio verdadero, el evangelio puro, el evangelio sano, el evangelio bíblico, no un evangelio distorsionado, distinto, ¿sí? Desfasado de la realidad bíblica. Bueno, vamos a ver el cumplimiento de este mandamiento. La primera vez que se cumple es en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo, vamos a leer dos versículos también. Pero antes tengo que explicar que acá en el capítulo 2 es cuando los apóstoles reciben la promesa del Espíritu Santo que habría de descender sobre ellos. El Señor les dijo a ellos: vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa, ¿verdad? Él les había prometido que allí iban a ser investidos de poder, iban a ser investidos de poder. Y obviamente nosotros allí leyendo el capítulo 2, bueno, podemos ver que realmente eso fue lo que sucedió. Dice que ellos estaban allí en una casa, en el aposento alto, y que de pronto descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas, en otros idiomas, que pudo impactar a las personas que por causa de la fiesta judía estaban reunidos en Jerusalén. Había una fiesta que se llamaba el Día de Pentecostés y ellos estaban reunidos por ocasión de esa fiesta. Y ese día, esa era una fiesta multitudinaria. Dice que ese día se juntó mucha gente alrededor del acontecimiento sobrenatural que estaba sucediendo en ese aposento alto, y ellos escucharon a los apóstoles hablar en sus propias lenguas, es decir, en los idiomas nativos de ellos. Escucharon a los apóstoles hablar y ellos, sorprendidos, ¿sí? Se acercaron y reconocieron que lo que estaban hablando estos hombres era sobre Jesús. Dice que estaban hablando las maravillas de Dios. Y cuando se centraron en la predicación de Pedro, bueno, Pedro comenzó a señalarlos a ellos por su pecado de haber matado a un justo, de haber matado al Señor Jesús, de haber matado al Cristo profetizado desde la antigüedad, de haberle quitado la vida a ese ser que vino para redimir el pecado de todos los hombres. Y fue una predicación, un discurso tan directo, tan lleno de poder, fue un discurso tan ungido de Dios, que estos hombres
pudieron entender que lo que Pedro hablaba era la verdad. Creyeron en la predicación. Es decir, la mayoría de las personas allí en el día de Pentecostés creyeron en la predicación. Y esto impactó la vida de estos hombres. Dice el verso 37, fíjense acá, el verso 37 dice que ellos al oír ese discurso, esa predicación de Pedro, dice que se compungieron de corazón. La palabra compungieron quiere decir que se entristecieron profundamente, es decir, sintieron un remordimiento profundo, sí, porque la predicación de Pedro le impactó directamente, la verdad de lo que le estaba diciendo impactó directamente sus corazones. Eso es lo que se llama redarguir de pecado. El discurso de Pedro redarguyó el corazón de estos hombres. Y estos hombres reaccionaron de esta manera. Dice que se compungieron, se entristecieron. Y entendiendo ellos estos, dice que dijeron a Pedro y a los apóstoles. Fíjense, la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, interpretando eso nosotros a una forma coloquial, ¿sí? Usando términos coloquiales, en pocas palabras, bueno, ya nosotros sabemos lo que hicimos, sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos matado al Hijo de Dios, sabemos que hemos condenado a un justo, sabemos que sí, que estamos metidos en problemas por haber hecho lo que hicimos. Pero ahora la pregunta es, ¿hay solución para esto? La expresión o la pregunta ¿qué haremos? Implica todo este tipo de interrogantes que ellos pudiesen haberse hecho internamente. Y es lo que le están preguntando a los apóstoles. Ellos asustados, conmocionados, impactados, entristecidos, compungidos, ellos quieren una solución, porque ya saben que haber asesinado al Cristo, al Hijo de Dios, eso podría traerle unas consecuencias espirituales irreparables, si no se arrepentían. Bueno, Pedro les dice en palabras sencillas lo que ellos deben hacer. Y noten ustedes, esto tampoco es complicado de entender. Pedro no les dijo a ellos, bueno, repitan una oración de fe. No. Pedro no les dijo a ellos, tienen que irle a confesar al cura, ¿sí? Y que el cura entonces les imponga algunos tipos de sanciones religiosas que normalmente ponen los católicos. No, nada de eso. Pedro fue preciso. Él le dijo, arrepiéntanse, fíjense ustedes, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué debían hacer estos hombres? ¿Cuál era la solución que Pedro les estaba planteando a estos hombres? Bueno, dos cosas, y eso lo leímos nosotros en el mandamiento directo que Jesús dio a los apóstoles en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, lo acabamos de leer en la otra parte, sí, en la primera parte. Él le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dos cosas hay que hacer: arrepentirse y sumergirse en las aguas. Esos son los mandamientos. Ahora, nosotros en Marcos vimos la razón por la cual el Señor manda a bautizarse. Y en Marcos 16:16 nosotros leímos que dice, el que creyere, el creer genera arrepentimiento, ¿sí? El creer genera este tipo de sentimientos en el corazón del hombre. Obviamente allá se arrepintieron, ¿verdad? Él los mandaba a que se arrepintieran. Y acá se usa la palabra arrepentimiento, que la palabra arrepentimiento, según los traductores del griego, la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, es decir, un cambio de personalidad, un cambio de actitud y todas estas cosas que conllevan a un cambio de carácter. Entonces debe haber un cambio radical, total en la vida del hombre, ¿verdad? Un arrepentimiento. El hombre debe estar dispuesto a cambiar su vida, a cambiar su forma de ser, a cambiar sus actitudes. Pero ese arrepentimiento, fíjense ustedes, no es solo. Tiene que ir acompañado de una acción subsiguiente, una acción que le sigue, ¿verdad? Y dice, esa acción es
ser sepultado en las aguas del bautismo. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí la palabra en el nombre de Jesucristo es por su autoridad o bajo su autoridad. Y esto lo vamos a estar explicando en estudios posteriores. Pero noten ustedes que la razón que vimos en Marcos capítulo 16, verso 16, la razón es, será salvo, y el que no creyere será condenado. Y aquí la razón por la cual Pedro le dice arrepiéntanse y bautícense, dice que es para. Fíjense esta palabra, la palabra para, aquí está, indica motivo, razón. Eso es lo que indica. El por qué se debe hacer. Bueno, el texto que sigue dice, para perdón de los pecados. ¿Está difícil de entender esta parte? Que el arrepentirse y el bautizarse es por este motivo, para perdón de los pecados. Hay gente que dice, bueno, pero es que el bautismo nada más no es necesario porque si una persona se bautiza y sigue pecando va a ser condenado. Sí, obvio, eso es indiscutible. El Señor no comulga con el pecado, el Señor no solapa el pecado de sus hijos. El Señor no se hace cómplice de nosotros. Pero lo que sí debemos hacer nosotros en nuestro inicio como cristianos es cumplir con el mandamiento de ser sepultado en las aguas del bautismo con el fin de que nuestros pecados, todos pasados, sean perdonados. Nuestros pecados futuros no. No. El Señor no perdona pecados futuros en el bautismo. El Señor perdona los pecados de los cuales, dice, de los cuales el hombre se arrepiente. Fíjense aquí. Arrepentidos. El Señor entonces en las aguas del bautismo perdona los pecados de los cuales el hombre se arrepiente. Él no perdona pecados futuros. Bueno, el punto aquí es que la razón por la cual Pedro le dice a estos hombres bautícense es para perdón de los pecados. Si seguimos leyendo el relato vemos que ese día se bautizaron nada más y nada menos que alrededor de 3,000 personas. Esto es increíble. Esto es increíble. Por aquí tenemos el texto donde dice que se añadieron o se bautizaron. Aquí está, verso 41, fíjense. Dice, así que los que recibieron su palabra, fíjense, aquellos que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿a dónde? ¿Dónde se añadieron? A la iglesia. Dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todas estas personas fueron bautizadas. Esta cantidad de personas que están aquí fueron bautizados. ¿Pero por qué tanta urgencia? Porque los apóstoles pudieron haber esperado y decir, bueno, los vamos bautizando en el transcurso del camino, en nuestro paso por el Jordán. Sí, de todos modos el Jordán atraviesa Jerusalén y nosotros andamos por acá y bueno, cada día o durante el día podemos ir bautizando una determinada cantidad de personas. No es necesario bautizar 3,000 personas. No, la urgencia de la salvación, estaba establecida en 2 mandamientos: creer, o mejor dicho acá, arrepentirse y bautizarse. Y es por eso que esa cantidad de personas tuvo que bautizarse. Bueno, miren, sin embargo, fíjense ustedes, yo he mostrado dos textos muy contundentes, muy claros, precisos, enfáticos, que se explican por sí solos, que no necesitan de una exégesis, una profundidad de estudios, un análisis profundo. No necesitan nada de eso. Los hombres son los que complican las cosas. Estos textos se explican por sí solos. Sin embargo, hay hombres que necesitan un texto que diga: el bautismo salva. El bautismo sí te da salvación. El bautismo es para salvación. O sea, necesitan un texto que explique de manera, o que diga de manera textual: el bautismo es para salvación. Eso es lo que necesitan los hombres. Ellos no aceptan este tipo de expresiones que hemos mostrado en estas dos
en los análisis de estos textos que hemos estudiado en Marcos y en Hechos, ellos no aceptan ese tipo de expresiones ni de ejemplos como base suficiente para aceptar la doctrina del bautismo como necesaria para la salvación. Sin embargo, lo que ellos ignoran, y muchos ignoran, es que el texto que ellos necesitan, ese texto existe. Existe un texto que dice claramente que el bautismo salva. Y este es el último texto que vamos a analizar por el día de hoy, y luego vamos a seguir con estos estudios, sí, vamos a seguir con estos análisis sobre el tema del bautismo. Fíjense, en el libro de Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 3. Y en el capítulo 3, desde el verso 18, contextualmente podemos ver que Pedro está narrando varias cosas, está narrando algunos eventos. Pero Pedro hace un énfasis en los acontecimientos del diluvio, el arca de Noé y el diluvio, las 8 personas que fueron salvadas por agua, que formaban parte de su familia, y todas aquellas personas que no quisieron escuchar la predicación de Pedro, ¿sí? Y que obviamente perecieron en el diluvio. Bueno, fíjense, verso 18. Vamos a hacer vamos a analizar este último texto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Habla de la resurrección de Cristo. Cristo murió y luego Cristo resucitó. Bueno, dice, en la cual también, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿de quién está hablando Pedro aquí? ¿De qué personas está hablando? Dice que Jesús fue a predicarle a unas personas. Este es un texto que también vamos a estar analizando en nuestros estudios posteriores, ¿sí? Vamos a hacer un estudio muy especial de este texto, porque este es un texto que también ha sido muy mal interpretado. Pero aquí Pedro dice, en el cual también, vamos ahorita al tema que nos compete, que es el tema del bautismo. Aquí dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces ya sabemos de qué se está hablando, ¿verdad? Se está hablando de el evento que sucedió en Génesis con respecto al arca de Noé, al diluvio y al arca que Dios mandó a Noé a fabricar para que aquellas personas que bien pudieran creer en la predicación, en la advertencia que Noé le hicieran, pudiesen ser salvas a través de esa arca, ¿verdad? Aún en las aguas del diluvio. Bueno, dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. ¿Cuántas personas fueron salvadas por agua? Dice acá, dice que fueron 8 personas salvadas por agua, y estas 8 personas, obviamente fueron 8 personas que creyeron a Dios, que tuvieron fe y que obraron en función de aquel medio de salvación que Dios les iba a proporcionar para que fuesen salvados a través de las aguas. ¿Sí? Estamos hablando del arca. Pero el resto de las personas del mundo no creyeron. No creyeron en la advertencia, no creyeron en la información, en la predicación, en el anuncio, en la alerta que este hombre con mucho esmero les estaba dando. No creyeron. Y luego aquí dice que estas 8 personas que sí desarrollaron la fe y la obediencia, dice que esas personas fueron salvadas por, mire acá, como dice, fueron salvadas por agua. Luego el 21 dice, el bautismo
que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Se dan cuenta? Bueno, voy a aclarar algo aquí. Hay personas que acá donde dice nos salva, muchos omiten la S y creen que en este texto dice el bautismo no salva. No, es decir, no salva, no otorga salvación. Entonces leen muy convenientemente. Una vez hablando con un señor y le mostré el texto y me dice, no, ahí dice que el bautismo no salva. Y digo, no, vea bien la S que aparece en su Biblia, en la mía y en cualquiera, dice que el bautismo nos salva, es decir, nos otorga salvación. Entonces, aquellos que necesitan un texto que diga que el bautismo salva, bueno, aquí tenemos un texto que dice que el bautismo nos salva. Dice, el bautismo que corresponde a esto. Bueno, ¿que corresponde a qué? Que corresponde, es decir, que guarda relación con lo que Pedro viene hablando referente al bautismo. ¿Cuál es el texto que le precede al texto 21? El texto 20. Y en la parte final dice el texto 20 que 8 personas fueron salvadas por agua. En el verso siguiente dice que el bautismo que corresponde a lo que se está hablando aquí, también ahora salva al hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera comparativa, Pedro junta el evento del agua del bautismo, de las aguas del bautismo que salvaron a 8 personas que obedecieron a Dios y se introdujeron en el arca y que fueron salvadas aún en el agua del diluvio. Pedro las compara con las personas que proceden al bautismo en agua. Las compara. ¿Por qué las compara? Bueno, porque así como esas 8 personas fueron salvadas por medio de las aguas del bautismo, los que obedecen al bautismo, a la inmersión en agua, hoy día también son salvados por agua. Ahora, entre paréntesis aquí dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso dice acá. Y es cierto, porque es que el bautismo no quita el sucio, las bacterias de la carne, del cuerpo, de la piel. A la manera en que lo hacemos cuando nos bañamos, usamos jabón, que nos limpiamos la piel, ¿sí? Nos sacamos espuma y todo ese tipo de cosas. No, en ese sentido el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Pero el bautismo lo que sí nos otorga, fíjense, lo que sí nos otorga es una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en las aguas del bautismo el Señor nos limpia de toda culpa, nos limpia de todo pecado, nos lava de nuestras culpas. ¿Sí? Ese es lo maravilloso del bautismo, que a través de este bautismo en agua el Señor perdona nuestros pecados. Yo creo que este es un tema que aquellos que enseñan lo contrario simplemente no quieren ver la claridad de estos textos. Se niegan a entender que hay un mandamiento a bautizarse con un propósito preciso, específico, que es para salvación, para perdón de los pecados. Esa es la razón del bautismo. Porque si el bautismo no tuviese un motivo, una razón importante para la vida del cristiano, entonces, ¿para qué el Señor va a mandar a hacer algo que no tiene ningún efecto en el hombre? ¿Para simbolizar qué cosa? No, todo lo que el Señor mandó debe ser obedecido. Tiene un propósito importante y debe ser obedecido. Y la desobediencia a todas estas cosas que el Señor ordena, entonces se debe contar o calificar como pecado. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no está dispuesto a cumplirla. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero yo no me niego a bautizarme, porque el bautismo es un paso de obediencia nada más. Bueno, pero hay personas que mueren sin el bautismo. Aunque fuera un paso de obediencia nada más, que no tuviera un significado específico, entonces por el hecho de una persona no cumplir con ese mandamiento y morir sin haber cumplido con ese mandamiento, entonces ya estaría condenado de igual manera. ¿Por qué? Bueno, porque no lo cumplió, porque era
un paso de obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, bueno, la obediencia guarda relación con algo que se mandó, que se ordenó, ¿sí? Y si usted no lo obedeció, entonces usted no lo cumplió. Pero no me voy a centrar en ese punto, es simplemente una refutación a aquellos que dicen que el bautismo simplemente es un paso de obediencia. Pero ya pudimos ver en los estudios de estos 3 textos que no se trata de un simple paso de obediencia, sino que el bautismo tiene una razón, un propósito, un efecto específica, ¿verdad? Que es el perdón de los pecados y la salvación del cristiano. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Entonces, como ya les anuncié, vamos a estar realizando en nuestro próximo segmento, en nuestro próximo programa, vamos a estar realizando la segunda parte de este estudio. Entonces, ya saben, esta es la primera parte del estudio que titulamos hoy, ¿es el bautismo para salvación? Ese es el título, ¿verdad? Y esta es solo la primera parte. Nos vemos en la segunda parte. Que el Señor les bendiga.